Wow, el día de hoy voy a hacer un review de El Tercer Reich de Thomas Childers. Editorial crítica, 700 páginas de oro puro, obviamente son más, 147 contando la bibliografía, que es muy extensa, agradecimientos y todo. En realidad son 707 páginas, es la historia del origen del Tercer Reich, desde los inicios de Hitler, prácticamente desde su nacimiento, adolescencia, por qué se formó de esa forma, dónde adquirió su antisemitismo, y está bien escrito, bien narrado, y no se adentra mucho en lo que es la Segunda Guerra Mundial ni la Primera, solo rasca la superficie, como se diría vulgarmente, y eso está bien porque se mantiene en lo que es el tema del Tercer Reich. El autor tardó 5 años en escribir este libro y vale la pena mucho, recomiendo este libro. Y básicamente hay algunas preguntas que se quedan sin respuesta, ¿no? Que más o menos no saben cómo atribuírselas. Que todo el mundo también se hace esas preguntas, como es la pregunta del Holocausto, ¿no? Si en realidad fue una orden de Hitler o no. Aquí tampoco se resuelve eso. Solo dice que él tenía conocimiento, pero no hizo nada, cosa que esa era su manera de operar y era un jugador de dados de casinos, Hitler. Al comienzo un poco mucho lo hace ver mal, eso me molestaba un poco, porque muy parcializado, pero después ya como que se calmó el autor y ya normal. Pero al final dicen que era un apostador, no era un estratega bueno, y puede ser que sí. Pero su espíritu era inquebrantable, pero un poco ya al final se volvió loco. Todo echaba la suerte al misticismo, a la providencia, como él diría vulgarmente, y que él era el elegido. Y eso ha ido transmitiendo a través de la propaganda mediante su ministro Goebbels, como saben, que hasta el día de hoy ha cautivado a la gente. Y hay nazis en Bolivia, muchachos. ¿Qué pasa pues? Fascista es un movimiento, el fascismo es un movimiento creado en Italia. Esto es nacionalsocialismo, otra cosa. No es fascismo. No sé por qué siempre ponen fascismo y a Hitler juntos. Pero bueno, pero no es tan así. Y es un poco más una maquinaria de propaganda, todo. Hacerte creer que eres más fuerte de lo que eres, y la gente, como los franceses, se achicopalaron, como se diría. Y eso le permitió tener victorias tempranas a Hitler, pero cuando se enfrentó a las verdaderas potencias, craso error, y en invierno todavía, a Rusia, y de ahí no había motivos para declarar la guerra a Estados Unidos todavía. Eso le dio excusa a Estados Unidos, aparte del ataque de Pearl Harbor, que no se menciona nada aquí. Solo dice que Japón estaba por ahí, pero no se menciona nada de eso. Pero bueno, la cosa es que le declara a Estados Unidos y ahí ya tiene dos frentes. O sea, a él le gustaba como ponerse cargas, ¿no? Y también en el norte de África tenía unas campañas, fue a ayudar a Mussolini en su invasión a Grecia, todo un despelote. Obviamente tenía alianzas con Mussolini, con los japoneses también, y con Stalin, cosa que no debería haber roto aún. Podía haber salido mejor parado si no hubiera roto ese pacto con Stalin. Pero bueno, así es la historia, y seguramente le endulzaron los oídos. Y como él dice al final, la culpa la tienen sus generales, sus comandantes. Ellos le han aconsejado mal. Y esa parte del Holocausto un poco medio que no tiene origen. Aparece nomás en el libro, igual que en la historia, ¿no? Y por eso la gente dice que eso es un mito. Pero no sé, habría que hablar con alguien. Por lo tanto, voy a leer más libros sobre este tema. Esta es la visión del Tercer Reich desde su creación hasta su concepción. Una máquina propagandística muy eficaz y estudiada hasta nuestros días. Usada en la política actual, obviamente. Y Putin no es Hitler. Son dos cosas totalmente diferentes. No se rayen. Esto, maquinaria peleada contra el comunismo, el bolchevismo y contra los judíos. Bueno, ¿no? Por lo que decían que eran un pueblo, raza, religión, no sé, que eran los que titireteaban los hilos de todo el mundo, ¿no? Y puede que tenga razón, puede que no, pero ¿cómo puedes acusar a todo? Otra vez estoy propaganda gratis a nivel, no me jodas. ¿Cómo podrías culpar a alguien, ¿no? Sin tener pruebas? Un poco
medio que se zafó ahí. Estaba yendo bien y de ahí se zafó y perdió la guerra. Y ni modo, tuvo que suicidarse y todos murieron. Y dicen que está en Rusia su cráneo, en una caja de zapatos. Eso me gustó del libro y bueno, es un pequeño spoiler, ¿no? Pero seguramente está en algún lugar también. Me ha gustado eso. O sea, alguien se ha llevado el cráneo de Hitler, porque nunca han encontrado sus restos, porque han sido quemados, ¿no? En cambio, a diferencia de Goebbels, sí han encontrado sus restos. Y me ha gustado, no es tan pesado al comienzo, parece pesado, pero de ahí se va suavizando el libro. Me gusta. Esto lo compré en Gigantes del Libro aquí en La Paz, Bolivia. No compren de ahí, por favor. Mira cómo está esto. Así, medio húmedo en el barco. Se humedecen los libros y tienen ese efecto. Y un poco medio dobladas aquí las cosas. No me gusta. Este es un mañudo ese que vende de ahí. No me gusta para nada. Y aquí hay otros libros, ¿no? Las horas más oscuras de la película de Churchill. No habla poco de Churchill. La batalla de los puentes. Esta no sabría bien qué es. Pero bueno, me han encantado este tipo de libros. Y solo para refutar a un cuate que estaba en Instagram, he leído y empezó a leer. O sea, ya lo tenía el libro. Tengo otro de las drogas en la guerra mundial y creo que de la Gestapo también, no me acuerdo. Pero bien interesantes los libros. Creía que iban a ser más parcializados hacia el lado de que era el malo. Y sí, un poco, pero no tanto. Buen escritor, recomiendo.